אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו אמין להישואל, אוי אלו אלו על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים, ואין לנו אמין להישואל, יזרם ומגינם הוא ישראל ישראל בטח בשם יזרם ומגינם הוא ישראל ישראל בטח בשם יזרם ומגינם הוא ישראל ישראל בטח בשם יזרם ומגינם הוא אנחנו מאמינים ומאמינים ואין לנו אמין להישואל יזרם ומגינם הוא ישראל ישראל בטח בשם יזרם ומגינם הוא ישראל ישראל בטח בשם יזרם ומגינם הוא ישראל ישראל בטח בשם יזרם ומגינם הוא אנחנו מאמינים למאמינים ואין לנו אמין להישואל Baruch Hashem. Que el Eterno les bendiga a todos. Bienvenidos a esta clase de Torá, a este shiur de la Parashá Shavua. Damos gracias al Eterno porque podemos estar aquí reunidos. El Eterno es bueno. Es bueno meditar en esto, en que Él es bueno con nosotros y que nos da una oportunidad más de estudiar Torá, de estar ahí frente a Él y de ver con sed de sus palabras. Es bueno el Eterno. La verdad que el mundo, la mayoría del mundo, muchas veces mueren sin pena o con mucha pena y sin gloria en realidad. Y nosotros tenemos este regalo de parte del Eterno de tener una porción. Nosotros decimos en el Sidur, ¿no es cierto?, que danos una porción en tu Torah. Tenemos una porción. Esa pequeña porción es nuestro pedazo de Olam Habá en el mundo venidero. Y tenemos este pedazo de Olam Habá aquí y ahora, cuando estudiamos Torá. Así que esa es una alegría que debiésemos nosotros tener siempre y ser conscientes de eso. Baruch Hashem. Vamos a comenzar nuestro shiur. Hoy día nos acompaña nuestro Moreh Shem Tov, quien nos va a edificar en las palabras de la Torá. Pero antes lo vamos a hacer dando gracias al Eterno con el Salmo 100. Como siempre lo hacemos antes de comenzar cada shiur. Mismor le toda, Ariul Adonai kol haaretz. Ibdu et Adonai besimcha. Bou lefanat birbana, deuki Adonai u Elohim. U asanu velo anachnu, amovet son marito. Bou shearat betoda, hapserotat bitila. Odu lovrehu shemo, kitov Adonai leolam hasdo, veador vador emunato. Salmo de gracias, que aclame al Eterno toda la tierra. Servid al Eterno con alegría, venid hacia su presencia con canciones. Sabed que el Eterno es Dios. Él nos hizo y nosotros somos su pueblo y el rebaño que Él pastorea. Entrad por sus portones con gratitud, a sus cortes con alabanzas. Loadlo y bendecid su nombre, pues el Eterno es bueno y su bondad es para siempre, y de generación en generación es su verdad. Amén. Y antes también de comenzar nuestro shiur, vamos a bendecir al Eterno por el estudio de la Torá. Que sea tu voluntad, Dios mío y Dios de mis padres, que yo no sea causa de tropiezo alguno,
No dejes que tropiece en cuestiones de alajá, concernientes a la ley, ni que ello cause que mis compañeros se regocijen por mi caída. Que no llame a lo impuro puro, ni a lo puro impuro, que no llame a lo permitido prohibido, ni a lo prohibido permitido. No dejes que mis compañeros tropiecen en cuestiones de alajá, concernientes a la ley, ni que esto sea causa de regocijo para mí. Sálvame de todo tropiezo y error, ya sea en las leyes de lo permitido y de lo prohibido, ya sea en las leyes monetarias, ya sea al instruir o ya sea en el estudio, y en lo que ya me equivoqué, permíteme conocer la verdad, y no le impidas ninguna verdad a mi boca. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu Torá, pues el Eterno da la sabiduría, y de su boca proviene el saber y el entendimiento. Amén. Baruch Hashem. Le damos entonces la plataforma a nuestro Moré. Que el Eterno les bendiga. Amén, Baruch Hashem, Shalom Lekulam. No sé si se escucha bien. ¿Estamos bien? Ya, vale. Bien, damos gracias al Eterno. Me uno a las palabras del Moré Abraham. Por supuesto que es bueno para nosotros esto, ¿cierto? De hablar de estas palabras que no son nuestras palabras, son las palabras de nuestro Dios, el Eterno Akadosh Baruj Hu. Bien, vamos a ver algo acerca de Parashat Vayetze, Parashat Shavua, ¿cierto? La porción de la semana, y salió, Vayetze y salió. Esta porción corresponde al Shabbat 6 de Kislev de 5785, equivalente al sábado 7 de diciembre del año 2024. Y se encuentra en el Sefer Bereshit, el libro de Génesis, desde el capítulo 28, versículo 10, hasta el capítulo 30 de 5785, versículo 3, en las versiones hebreas, y hasta el versículo 2 en las versiones en español. ¿Ya? Al 32.3 en hebreo y al 32.2 en las versiones en español. Los temas de esta porción son los siguientes: el sueño de Jacob, ¿cierto? Jalom Jacob, el sueño del Sulam, de la escalera, encuentro de Jacob y Rachel, Labán engaña a Jacob, los hijos de Jacob, Lea y Rachel, la prosperidad de Jacob, Jacob decide volver a Canaán, Jacob huye de Labán, Labán alcanza a Jacob, Jacob responde a Labán, y para terminar, pacto entre Labán y Jacob. Esos son los temas que trata esta porción de la Torá. Y por cierto, son muchos, son muchos. Tiene demasiada información esta para allá. Cabe señalar que de los tres Avot, los tres patriarcas, también llamados por los rabinos Yesharim, rectos, me refiero a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos tienen esta categoría, esta denominación, ¿cierto? Yesharim, rectos. De los tres patriarcas, podríamos decir que el más místico de todos, el más espiritual de todos, el que tiene más situaciones sobrenaturales, es justamente Jacob Avinu, el padre de Jacob. Abraham Avinu tiene algunas, por supuesto, el Eterno le habla, ¿cierto? Isaac también le habla, pero Jacob es como fuera de serie, es exuberante en realidad. Es mucha la conexión que él tiene con la espiritualidad, con lo eterno. Y aquí vamos a ver algunas cosas. Dice así la Torá. Vamos a leer la Torá, tal como dice. Dice el 28:10, dice: Vayetze Jacob mi Beersheba, Vayelech Haraná. Y salió Jacob de Beersheba y y caminó a Harán, hacia Harán. Vaifga Bamakom, Vayalen Sham,
כי בא השמש, ויקח מאבני המקום, וישם מרעשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה, וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. Hasta el 15. Entonces el Eterno le dice, el 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y el 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar y yo no lo sabía. Hay muchas cosas interesantes tan solo en estos pasuquín que acabo de leer. Pero para entrar al tema que yo quiero tocar, voy a avanzar rápidamente. Mire, en esta porción de la Torá tenemos mentiras, tenemos engaños, tenemos robos, tenemos abuso patronal, no hay inspección del trabajo, nada. Tenemos poligamia, tenemos ganancias deshonestas, tenemos menosprecio, tenemos idolatría. Y en medio de todo esto, en medio de todas estas cosas que están prohibidas por la Torá, el Eterno se revela a Jacob Avinu. Se revela a Jacob Avinu, a Jacob nuestro padre, pero él trabaja. Jacob trabaja 7 años, primero por Rachel, su suegro, que era su tío, que era hermano de su madre, le mete por engaño, le miente, lo engaña y le mete primero a Lea. Él no había trabajado por Lea a los 7 años, porque él apenas vio a Rachel, él se enamoró de Rachel. Después le dice, ok, trabajo 7 días más, 7 años más trabaja por Rachel. Ahí obtiene finalmente a su amada. Rachel siempre fue su amada. Y entre medio de todo eso empiezan a nacer los hijos. Le dan, ¿cierto? A Lea le dan una criada, a Rachel también. Entonces son finalmente 4 mujeres. Aquí hay poligamia. La Torá después prohíbe que un hombre tome a una mujer
y a su hermana, porque dice el que hace tal cosa comete vileza. Pero aquí todavía no está dada la Torá, todavía no está Har Sinai, todavía no está Matan Torá. Entonces, entre medio de todas estas cosas sucias, turbias, artimañas, qué sé yo, se revela el Eterno. ¿Se revela el Eterno a quién? Al patriarca, aquel que había recibido la verajá de su padre. Pero ¿cómo había recibido Jacob vino la verajá de su padre? La verajá y la bejorá. La verajá es la bendición y la bejorá es la primogenitura. Primogenitura, bejor, ¿de dónde viene bejorá? Bejor significa preferido. Eso significa bejor, preferido. El elegido, el escogido. Eso significa. Y él había recibido, ¿cómo él tomó? ¿Cómo él tomó con su madre? ¿Cómo él tomó la verajá y la bejorá de su padre? Con engaño, con astucia, con astucia de mujer. A la mujer la astucia le florece. Las mujeres no van a la escuela a aprender astucia, no, la astucia le fluye sola. Y él tiene que pasar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque él obtuvo algo con engaño, con mentiras, con falsedades. ¿Se fija que hay tanta información en esta para allá? Mire, yo quiero hacer, antes de entrar al tema que quiero entrar, quiero utilizar un recurso rabínico que se llama Lashon Nofel al Lashon. Lashon Nofel al Lashon significa la lengua por sobre la lengua o la lengua debajo de la lengua. Lashon Nofel al Lashon. Vamos a leer este pasuk, el pasuk 1, solamente el pasuk 1, aplicando esta regla. Y vamos a leer con otra lengua, con otras palabras. Mire, dice, Vayetse Yaakov mi Bersheva, ¿cierto? Vayele Haraná. Y salió Jacob de Beersheba y vino a Harán. Y lo vamos a leer con estas palabras. Y salió Jacob de las 7 fosas. De las 7 fosas. Sheva en hebreo es 7. Y Beer significa hoyo, significa fosa, significa pozo. ¿Ya? Beersheba significa pozo de 7. Entonces, vamos a hacer una segunda lectura de ese pasuk, de esa parte del pasuk, y vamos a entender por qué Jacob tuvo este grado de revelación exuberante. Porque él tuvo un grado de revelación exuberante de la Shejina, del Eterno, de lo sobrenatural. Y es porque él salió de las 7 fosas. ¿Y cuáles son las 7 fosas? Las 7 fosas son los 2 ojos, las 2 fosas nasales, los 2 oídos y la boca. Estas 7 fosas, 2, 4, 6, 7, estas 7 fosas son las que controlan toda nuestra relación con el Olam Hazé, con este mundo. Y él salió de este nivel de cosas, del ver, del respirar, del comer, del beber, del oír, lo natural. Salió de esto, por eso dice Vayetse, Yaakov mi Beersheba. Salió de estas 7 fosas, salió de este nivel, de este mundo, y pudo elevarse y pudo experimentar todo lo que él experimentó. Se logró elevar por encima de lo temporal, por encima de lo natural, de lo animal, de lo normal, digamos, de lo ordinario. Surge la pregunta, entonces, ¿qué tan conectados estamos nosotros a las cosas de la tierra? ¿Qué tan conectados estamos nosotros a lo material? Esta introducción usted la va a entender por qué yo la hice al final de este comentario. Bien, y él tiene este sueño donde él vio una escalera, un sulam es escalera en hebreo, y dice que en el extremo de arriba dice Ashamaima, es decir, hacia los cielos,
y abajo era, la parte de abajo de la escalera era Artsá, hacia la tierra. Y él vio que había ángeles, Malajé y Elohim, dice, que subían, Olim, dice, Beyordim, y bajaban. Subían y bajaban por esta escalera, en ese lugar. Los rabinos después enseñan que ese finalmente es el Hara Moria, ¿cierto? El Harabay, ¿cierto? El monte Moria, el monte del templo, que es donde después se construyen los dos Batei Mikdash, los dos santos templos de Jerusalén, ¿cierto? Es precisamente ese lugar. Y él tiene este sueño, este jalón, este sueño, y él ve esta visión. Cabe señalar que la palabra jalom en hebreo, con mem sofí, con mem jalom, los rabinos dicen que está asociada a la palabra jalón, con nun sofí, que significa ventana. Es decir, un sueño es una ventana que me conecta con lo eterno, con lo espiritual, con lo celestial. Es decir, que me saca de las siete fosas y me eleva por sobre este sistema de cosas. Entonces, jalom, sueño, jalom, ventana. El sueño es una ventana que me eleva, ¿cierto?, a lo eterno, a lo celestial. Los médicos, los científicos dicen que nosotros tenemos en nuestro organismo, justamente aquí, en esta parte donde comienza el cuero cabelludo, ahí en esa parte donde se coloca el tefilín, la tefilá shel rosh, aquí en la cabeza, justamente ahí nosotros tenemos lo que se llama la glándula pineal. Y la glándula pineal es la que nos conecta con lo eterno, con los sueños, con lo celestial. Usted sabe que todas las cosas están por algo. Bien. Dice el Midrash dice que Moshe Rabenu vio en lo alto, perdón, Jacob Avinu vio en lo alto a Moshe Rabenu, quien ascendió al cielo. Y en lo bajo, en la parte de abajo de esta escala, de esta escalera, vio a Korah, a Coré, que a Coré se lo tragó a la tierra, ¿cierto? Fue castigado por el Eterno y se lo tragó a la tierra, se abrió la tierra y se lo tragó. Y ¿por qué el Midrash lo toma de esta forma? Porque Moshe Rabenu es, sin lugar a dudas, después de Yeshua Mashiach, un referente para todo el pueblo de Israel, para todo el pueblo del Eterno. Y Moshe Rabenu era un hombre rico. Era un hombre rico. Era un hombre que no tenía problemas económicos, no tenía problema con lo material. Y Korah también era un hombre rico. Coré también era un hombre rico. Pero no tuvo el mismo destino que Moshe Rabenu. Él fue tragado, fue castigado, él murió en castigo, murió en juicio. Entonces, el Baal Turim dice esto. Aquí lo tengo. El Baal Turim dice que es uno de los comentaristas, dice que la palabra Sulam, que está acá, ¿cierto? La palabra Sulam, cuyo valor numérico es 136, tiene el mismo valor numérico que la palabra Mamón, que es la palabra para dinero, que también la palabra Mamón es el nombre de un dios pagano, un ídolo, que tiene que ver con el dinero, ¿ya? Que entre paréntesis la figura de Mamón es un chancho, es un cerdo. De ahí viene la costumbre de juntar dinero en un chanchito y juntar moneda en un chanchito, ¿ya? También la palabra Mamón tiene el valor numérico 136, o el valor gemátrico. Y la palabra Oni, que es pobreza, también vale 136. Entonces los rabinos enseñan, bueno, en realidad el Baal Turim, para ser más específico, enseña que la palabra Sulam, escalera, la palabra Mamón, dinero, y la palabra Oni, pobreza, están relacionadas. Por eso todas tienen el mismo valor numérico. Y de lo que finalmente él estaba hablando el Eterno aquí a Jacob Avinu era de dinero, de riqueza, de abundancia, de prosperidad. Sulam, Mamón, Oni. Ahí está.
Y justamente, después de este sueño es que él tiene toda esta cantidad de peripecias y de cosas con su suegro y de la mujer. ¿Y qué le pasa a Jacob Avinu? Dice, prosperidad de Jacob. ¿Cómo llegó Jacob de la casa de su padre, arrancando de su hermano? ¿Dónde la van? Diríamos en buen chileno, con una mano delante y una mano atrás. No tenía ni un peso. Mi abuela diría ni un 20, ni un shekel, diría un israelí, ni un peso, decimos en Chile. Y el Eterno lo prosperó. El Eterno prosperó a Jacob Avino. Entonces, vemos acá que el Eterno trata con este hombre, trata con este varón, pero suceden situaciones que son cotidianas y que son situaciones que nosotros vivimos diariamente. Nosotros vemos cómo hay engaño en nuestras familias, en nuestros trabajos, y vemos situaciones injustas, y en medio de todo eso el Eterno trata con nosotros. ¿Cierto? Miren, vamos a ir de lleno al tema. En la tercera carta de Yohanan, en el Pasuk 2, dice lo siguiente. En la tercera carta de Yohanan, las cartas universales de Juan, dice, aquí le está hablando al anciano Gayos, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yohanan, el amado, le está hablando al anciano Gallo y le dice que seas prosperado en todas las cosas. Hay una enseñanza errada, hay una enseñanza falsa, una enseñanza de confusión, de que mientras más pobre, Dios más está contigo. Y eso lo acuerdo a la Sagrada Escritura. No es así. No es así. En la Sagrada Escritura, el ser pobre no es una verajá, es una quelalá, es una maldición. Miren, Job, el siervo Job, era multimillonario. Abraham era multimillonario, era millonario, tenía mucho dinero. Shlomo Amelech, el rey Salomón, era multimillonario. Y el Eterno le dice a Salomón, a Shlomo, por cuanto no me pediste dinero, te voy a forrar en dinero. En buen chileno le dijo así, no le dijo así, pero en buen chileno le dijo, te voy a forrar en dinero. ¿Y tenía cuánto dinero? Entonces, no es un problema para el Eterno el dinero. ¿Para quién es un problema el dinero? ¿Para quién es un problema la riqueza? Para nosotros, por nuestro corazón. Porque nuestro corazón se engrosa, nuestro corazón se pone arrogante, se pone altivo, menosprecia al que tiene menos o al que no ha logrado lo que yo he logrado. Pero ojo que Jacob Avinu, y aquí lo tengo subrayado, Jacob Avinu obtiene toda esta prosperidad, toda esta ganancia, ¿cierto? Con los rebaños, ¿cierto? Nosotros sabemos de qué manera. Después, incluso él le cuenta a su esposa cuando está, ¿cierto? Cuando ya se van y se van de la van, ¿cierto? De lo de la van. Y él le cuenta a su esposa y dice, la verdad es que yo hice esto porque a mí el ángel del Eterno me lo mostró en un sueño. ¿Cómo hacer mi riqueza? Y cuando parían, pasaban en el río, ¿se acuerdan las varas? Ya. Pero él trabaja. Es decir, él obtiene una fortuna, pero no es del cielo.
No es hay gente que obtiene fortuna, que le heredan sus padres, sus abuelos, qué sé yo, el negocio, la mina de oro, no sé qué sé yo, el negocio que tengan. Pero el judío enseña, los rabinos enseñan que uno tiene que trabajar. Y Jacob vino aquí, lo vemos trabajando, y él hace su fortuna trabajando. Y el Eterno lo bendice y le multiplica. Es más, después dice que los hijos de Labán vieron y dijeron, oye, ustedes están creciendo más que nosotros. Y están creciendo porque es a costa de Labán. Pero resulta que Jacob había trabajado. Después le dice, tú has cambiado mi sueldo 10 veces. Es decir, hay un abuso patronal ahí enorme, gigante. Y Johanán dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Y que no tengas falta de ningún bien. Así como prospera nuestra alma, por supuesto. Porque puede que a lo mejor crezcamos en riqueza, pero estemos secos y seamos huesos secos. No es la idea. La idea es que vamos creciendo, vamos increciendo, ¿cierto? En lo material y también en lo espiritual, en lo interno. Que tengamos nosotros, ¿cierto? Por supuesto, nuestra alma llena del eterno, llena de lo espiritual, llena del eterno, de la Torá, de Maasim Tobim, de buenas obras, y por supuesto en Anabá, en humildad. Ustedes saben que una de las señales que el Eterno tiene del pacto con Israel es no ser rico, pero tener un buen pasar, ser próspero, ser prosperado, que te vaya bien, es una de las señales que el Eterno tiene del pacto con Am Israel. Con Am Israel. Se entiende que uno puede llegar al Eterno y uno, así tal como salió Jacob vino. Y uno puede llegar sin ni un 20, sin ni un cobre, como también decía mi bisabuela. Pero en el paso del tiempo, en el servicio al Eterno, en tu esfuerzo, en tu dedicación, en tu trabajo también, esforzándote, siendo responsable, Dios te va a multiplicar, el Eterno te va a multiplicar, el Eterno te va a multiplicar. Cabe señalar que con Job el Eterno no habla de dinero. Con Abraham tampoco habla de dinero. ¿Por qué será? Probablemente sea porque su problema no era el dinero. No así el caso del joven rico, que se acerca a Yeshua y le dice, todo esto lo he guardado, conocemos la historia, ¿cierto? Cumple los mitzvot, le dice Yeshua. Todo esto lo he hecho desde joven, desde siempre. Ok, anda, toma todo lo que tienes, dale a los pobres, ven y sígueme. Oh, y ahí no. No, ahí no. No pudo. ¿Por qué? Porque Yeshua tocó esa parte sensible de su corazón. Veamos lo que dice Timoteo. Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Dice, lo voy a leer textual. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Dónde está el problema? El problema no está en el dinero, Javerín. Si el dinero no es malo.
Uno no le tiene que tener miedo al dinero. Uno no le tiene que tener miedo a la prosperidad. O a tener un buen carro del año. O a tener una... No, no, al contrario. El problema está en nuestro corazón. Y está en el amor al dinero. Ese es el problema. No, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Voy a citar a un rabino, a mi rabino muy amado, también muy amado por todos ustedes, el rabino Joseph Barel. Él enseñó una vez que nosotros tenemos que amar el dinero de la misma forma que amamos a nuestro cepillo de dientes. Ese tiene que ser el amor al dinero que nosotros tenemos que tener, nada más. De la misma forma que usted ama su cepillo de dientes, así tiene que amar al dinero. El cepillo de dientes, ¿cada cuánto tiempo hay que cambiarlo según los odontólogos? Cada 3 meses. Cada 3 meses tiene que cambiar el cepillo de dientes y botarlo. O usarlo para limpiar la cadena de la bicicleta, o usarlo para limpiar otra cosa, pero no para cepillarse los dientes. Así mismo el dinero. De la misma manera. Miren, los historiadores, los psicólogos, los sociólogos buscan y dicen cuál ha sido el mejor invento en toda la historia de la humanidad. El que ha traído mayor utilidad, el que ha traído mayor cantidad de beneficios a la humanidad entera. Y muchos concuerdan en que el mejor invento de la historia de la humanidad es la rueda. La rueda. Porque desde que se inventó la rueda, se unieron los pueblos, ¿cierto? Se pudo andar después la revolución industrial, el tren, qué sé yo, los camiones, las carreteras, qué sé yo. Y la rueda en el fondo facilitó la conexión entre distancias largas. ¿Y cuál será el peor invento de la historia de la humanidad? ¿Sabe lo que yo creo? El dinero. Yo creo que el peor invento de la historia de la humanidad ha sido el dinero. Por dinero la gente se mata. Por dinero la gente se prostituye. Por dinero la gente se envidia. Por dinero hay engaños, pero una cantidad enorme de cosas, de triquiñuelas por el dinero. Y muy sabiamente aquí el Rav Shaul, el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Siempre se ha demonizado por la Iglesia Católica Apostólica Romana el hecho de ser rico, el hecho de tener dinero. Y hay algunos versículos que nos pudiesen hacer pensar en eso, como que tener dinero es malo y es cochino, es sucio, es pecaminoso, es incluso satánico, diabólico. Y aquel que tiene dinero se va a ir al infierno, se va a ir al Gehinom, al Hades, al Sheol, y no va a sufrir. Y la verdad es que estudiando un poquito nomás, no tanto, no tan en profundidad, estudiando un poquito nomás, no es tan así. No es tan así. Bueno, Mashiach dice, de cierto os digo, ¿cierto?, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y ahí se toman de eso, ¿cierto? Y en realidad Mashiach está hablando de la aguja que no es la aguja que nosotros pensamos, no es la aguja esa que nosotros hacemos, que cosemos, ¿cierto?, la ropa. No, no, no. Está hablando de la aguja que era una puerta pequeña, de las grandes puertas de la entrada a Jerusalén, y era una puerta pequeña por donde pasaban los camellos, pero agachados. Cabía un camello apretado, difícil, costaba, pero pasaba un camello. No es que no pasaba. Entonces,
también nosotros tenemos en nuestra cabeza, ¿cierto?, muchas ideas católicas, apostólicas, romanas del dinero. A pesar de que, bueno, la Iglesia Católica Apostólica Romana habla de esto y da cátedra, ellos están forrados en dinero. Y tienen mucho oro y mucha riqueza y mucha tierra, y entonces ellos hablan hacia afuera, no, o sea, pobres, pero nosotros somos ricos, o sea, también hay una contradicción ahí enorme. ¿Por qué digo esto? Porque esta idea católica, apostólica romana permeó a la iglesia protestante, a la iglesia, digamos, evangélica y protestante en general, con todas sus ramas, que hay muchas ramas en la línea evangélica. Y muchos de nosotros que venimos de esa parte también traemos esas ideas. Pero la Torá, ¿qué enseña? La Torá enseña que había mucha gente que tenía mucho dinero. Mire, yo por misericordia del Eterno hace unos años atrás pude hacer aliá y pude ir a Eretz Israel, estar en Jerusalén, estar en Sfat, en Belén, en muchos lugares de Eretz Israel, en el Mar Muerto. ¿Y sabe de qué me di cuenta yo, dentro de muchas otras cosas? Que hay mucho dinero. Hay unas sinagogas preciosas, hay unos Sifrei Torah preciosos y son carísimos. Son carísimos. ¿Y usted cree que a los rabinos, usted cree que a la comunidad le duele pagar 35, 50 millones de pesos por un Sefer Torah? No les duele. ¿Por qué? Porque saben que lo vale. Entonces yo creo que también, lo hablo por mí, hay una especie de miedo a tener la abundancia, la exuberancia, como dice la Torah, ad bli dai, hasta decir basta. Nosotros lo cantamos, ¿cierto? Si no os daré bendición, dice hasta que, las versiones en español dice hasta que sobreabunde. En hebreo dice ad bli dai, hasta decir basta. Hasta decir basta, o sea, ya, es decir, el Eterno, Hashem, no me des más. Hashem, no, tengo tanto, no me des más. Ojo que por todo eso que nosotros también tenemos y recibimos, vamos a tener que dar cuenta al Eterno. En todos los sentidos. Conocimiento, el tiempo y todo el dinero y todas las cosas que recibamos. También vamos a tener que dar cuenta por eso. Entonces, yo los animo, Javerín, los quiero animar. El Eterno dice, mío es el oro y mía es la plata. Y al final remata con esto y dice, y a quien quiero la doy. Y le quiso dar a Jacob vino y lo forró. Y le dio ganado, y le dio esposa, y le dio hijos, y le dio... Porque en ese tiempo tener esposa era tener dinero. Porque las esposas costaban mucho dinero. Como tener un Mercedes-Benz, ahora, no sé, un Audi, un vehículo caro. Un vehículo muy costoso. Ahora, cuidado con nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y no vaya a ser que este mamón, este dios del dinero, este dios pagano, este ídolo, tome el lugar del Eterno. Hasbe Shalom lo alein. Que Dios no lo quiera ni el cielo lo disponga. Porque para muchos el dinero es su Dios. Y ahí pasamos al otro extremo. ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Y aquí a lo mejor ya, bueno, estamos casi terminando. Y ahora voy a explicar por qué comencé con ese lashon, no fue la lashon al principio. ¿Por qué? ¿Por qué Jacob tiene que salir de estas 7 fosas para conectarse con lo eterno y para poder recibir esta verajá gedolá, este enriquecimiento? Para estar preparado. Para estar preparado. Como decimos en Chile, para que no se le fueran los humos a la cabeza, para que no se mareara, para que no se olvidara del Eterno.
para que siempre reconociese al Eterno en todos sus caminos. Entonces, esforcémonos, esforcémonos. ¿Por qué han de decir los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Porque ¿sabe qué? Cuando a uno le va mal, cuando uno vive enfermo, cuando uno tiene muchas dificultades y complicaciones, la gente dice, pero ¿cómo y tú no soy hijo de Dios? Te dicen. ¿Qué te están diciendo en otras palabras? ¿Qué nos están diciendo en otras palabras? ¿Dónde está tu Dios? Y es triste, es triste. Pero a pesar de todo eso, Javerín, esforcémonos. Yo los quiero animar con estas palabras. Miren, vamos a leer Jacob, el Jacob, no el Jacob de la Parashá Vayetze, sino el Santiago, el James en inglés, capítulo 5. Dice, este es uno de los pasukim, es uno de los capítulos de las partes de la Torá que nos lleva como a demonizar la riqueza, demonizar el dinero. Pero miren, lo vamos a leer. Del 1 al 6, dice, capítulo 5. El subtítulo ahí dice, contra los ricos opresores. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, retuvieron el salario del jornalero, cosa que la Torá dice que no hay que hacer. Dice, no retendrás el salario del jornalero, hay que pagarle al jornalero. Dice, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabían que está conectado con ese paso, con esa mitzvah? El 5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. Voy a traer nuevamente al rabino Yosef que esté con bien. Hace muchos años atrás, un día dijo estas palabras. Yo recuerdo como que fuera hoy. Dijo que había visto pasar un vehículo deportivo extraordinario, hermoso. No sé si un Ferrari, un Porsche, todos estos vehículos que valen, no sé, 400 millones de pesos. Y él lo vio y dijo, oh, qué auto más lindo. Y pensar que se va a quemar. Se va a quemar. Si esta riqueza es temporal. Nosotros tenemos que ser más inteligentes y sobreponernos y usar el dinero. Y no que el dinero nos maneje a nosotros. ¿Se entiende? ¿Y usarlo para qué? Para las cosas buenas. Dice el Rav Shaul, haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Usted va, sin que nadie lo sepa, saca un dinero de sedacá, una sedacá importante, no $3, no, una sedacá importante, lo entrega a alguien, no le cuenta a nadie, eso es un depósito que usted hizo en el Olam Abba, pero no le cuenta a nadie. No toque trompeta, porque Mashiach también dice, no, no toquen trompeta, no, hágalo en silencio. El cielo lo vio, usted lo vio. Baruch Hashem, listo. Javerim, se los doy firmados, el Eterno se los devuelve. El Eterno los devuelve.
A muchos de los que estamos aquí nos ha pasado, y no una vez, muchas veces. Es más, el Eterno lo devuelve y lo devuelve multiplicado. Lo devuelve multiplicado. Voy a contar una sola, no voy a contar más porque podríamos estar toda la noche. Morea Abraham podría contar muchas más también. Un día fui a un shiur ivrit, a un curso de hebreo. Estaba haciendo un curso de hebreo en la sinagoga del Rabino Yosef. Y llegó un amigo mío, y me dice, Javier, me dice, necesito dinero para la micro, el bus, que sé yo, para volver a mi casa y para volver mañana al trabajo. Pero claro, le dije, ¿cuánto necesita? No, me dijo 2.000 pesos. Ok, toma. No lo pensé, se lo pasé. Toma, le dije, ahí está, a ver. Ya me dijo toda rabaja, a ver, listo, se fue. Fui a hacer el shiuribri, qué sé yo. No me pagó nadie el curso de hebreo, no importa. Y se acerca un hermano que era del curso. Ya estábamos terminando, habíamos tomado once, estábamos lavando las tazas, qué sé yo, barriendo, sacando las mesas para irnos para la casa. Y él viene así como con un rayo, no sé cómo explicarlo. Viene así como con una energía, que nosotros sabemos que es el Eterno, el Ruach. Y viene así como con cara de loco y me dice, Moré, Moré me dice, no sé qué pasa, me dice, pero tome, esto es para usted. Y me pasa 20.000 pesos. Es decir, el Eterno me devolvió 10 veces lo que yo le había pasado desinteresadamente a mi amigo. Yo sé que no es un tema para hablar todos los Shabbatot. Yo sé que no es un tema para hablar todos los días jueves. Pero que el Eterno prospera, prospera. Que el Eterno multiplica, multiplica. Que Él sabe sumar, sabe sumar. Que sabe multiplicar, sabe multiplicar. Yo los quiero animar, Javerín, a que hagamos tesoros en el cielo. Hagamos tesoros en el cielo. Y vamos a ser recompensados. El Eterno mira todas las cosas, sabe todas las cosas, conoce todas las cosas. Sin lugar a dudas, Jacob, en mi humilde opinión, a lo mejor ustedes pueden estar en desacuerdo, de todos los Avot, de todos los Yesharim, de todos los hombres rectos, Abraham, Isaac y Jacob, Jacob es, sin lugar a dudas, el más místico, el más, no sé si llamarlo espiritual, pero es el que tiene la mayor cantidad de conexión con lo sobrenatural. La mayor cantidad de conexiones con lo sobrenatural. Y él vive situaciones cotidianas. De hecho, él era primo de Rachel y primo de Lea, sus mujeres. La idea es inspirar, la idea es motivar y, bueno, no perder de vista que el Eterno está mirando todas las cosas, Javier. Usted saca tiempo para orar, el Eterno lo está viendo. Usted saca de su dinero para entregar más a hacer, para darse de acá, el Eterno lo está viendo. Y el Eterno lo está pesando. Y en algún momento se lo va a devolver, Javier. Mire, hablando de sueños, aquí hay hartos sueños. Después el Eterno le habla en sueño a Labán y le dice, no le hable descomedidamente a mi siervo Jacob, porque es mi siervo. También le habla en sueño a Labán, al tío, al impío, al hombre que era pillo. Bueno, un hermano una vez tuvo un sueño. Y él, ¿por qué le oraba al Eterno? Le decía, Hashem, le decía, ¿por qué me das tan poco? Yo veo que el hermano tanto prospera y le das mucho. El hermano tanto también prospera y le das mucho. Y este otro tanto, y este otro también. Y yo siempre con lo mismo ahí, siempre con lo mismo, al 3 y al 4, al 2 y al 3, al 2 y siempre con lo mismo. Y tuvo un sueño. Ve que cuando uno le pregunta al Eterno, el Eterno uno le responde. Y tuvo un sueño, y en el sueño estaba la respuesta. Entonces había una línea y allá estaba el Señor y acá estaba él, el hermano. Entonces él estaba con una cuchara chiquitita de té y tomaba y le daba al Señor. Y el Señor de allá tomaba la misma cuchara de té y le devolvía a él. Y después él tomaba la cuchara de té y le daba al Señor. Y el Señor tomaba la misma cuchara y le devolvía. Entonces el hermano entendió y dijo,
tengo que tomar una cuchara más grande y darle al Señor más para que Él me devuelva más. Baruch Hashem. Baruch Hashem, los animo, Javi. Los animo, el Eterno es bueno. El Eterno nos quiere felices, nos quiere contentos, nos quiere animados. Que prosperemos en todas las cosas. Y así como prospera nuestra alma. Como prosperó Jacob vino. No estuvo exento de problemas, no estuvo exento de complicaciones. Pero el Eterno estaba con él. Y como dice el Rab Shaul, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo les pregunto a Javerín, ¿quién? ¿Quién? Mi Arivitanu, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién? Díganme, por favor, ¿quién? Nadie. Si el Eterno, no hay nadie más grande que el Eterno. Cuando el Eterno iba a jurar por otro, miró, buscó, y no había nadie más grande que él. Entonces, dijo, por tanto, dijo, juré por mi propio nombre. Juró por su propio nombre su fidelidad a mi Israel. Porque no hay nadie más grande que el Eterno. Nadie es más grande que el Eterno. Baruch Hashem. Hasta aquí el comentario. More Abraham. Amén. Baruch Hashem, precioso comentario. Me quedé pensando en un tema mientras el More hablaba, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué significa tener fe en el Creador? ¿Qué significa tener fe en el Eterno? El mundo, como nosotros lo conocemos, la creación es una creación abundante. No sé si a ustedes les gusta ver programas de la naturaleza. ¿Cuántos ríos hay en el mundo? Hay montones, ¿no es cierto? Y son extraordinarios, son abundantes. El mundo per se, la naturaleza, como Hashem creó las cosas, es que todo en el mundo abunda. Hay ríos, hay árboles, hay animales, hay ganados. Todo lo que el Eterno hace, ese es el principio. Todo lo que el Eterno hace en el mundo es abundante. El Eterno no es un Dios mezquino. Él, él es abundante. Cuando tú cosechas, la cosecha es siempre abundante, gigante. Salen, ¿no es cierto?, muchas papas, muchos tomates. Y Él sustenta al mundo, imagínense. 7.000 millones de personas que dependen de la tierra. Ojo con eso, ¿ah? Nosotros pensamos que hoy día comemos productos casi como de plástico, como el queso que venden en el McDonald's. Y pensamos que dependemos de esas cosas. Pero la verdad es que todos dependemos de la tierra. Y si lo viésemos así, si realmente entendiésemos que dependemos de la lluvia que viene del cielo y de la tierra que hace salir, ¿no es cierto?, todos estos productos, entenderíamos que Dios puede alimentar a toda la humanidad, porque Dios es un Dios abundante. Entonces, esto yo creo que no tenemos que olvidarlo. Ahora, ¿cuál es la fe? Fíjense que aquí hay una paradoja, porque como nosotros sabemos que Dios es abundante, pudiésemos de pronto decir, pero si Dios es abundante, ¿por qué yo tengo que salir a trabajar? Dios no sustenta el mundo, como un padre sustenta a sus hijos, ¿por qué yo tendría que salir a trabajar? O sea, todos podríamos quedarnos en la casa y pensar que Dios nos va a sustentar por el solo hecho de que Dios hizo un mundo abundante. Sin embargo, los rabinos explican que ahí está la fe, porque a pesar de que Dios hizo a un mundo abundante y la expresión máxima de la fe sería creer, llegar a ese punto, creer que Dios te va a sustentar siempre, que ese es el punto ideal al cual nosotros debiésemos llegar. Como sabemos que Dios maldijo un día al hombre, le dio una quelalá, ¿no es cierto? Cuando Adán pecó, Dios maldijo al hombre y le dijo que con su esfuerzo iba a trabajar, que con su frente iba a sudar, ¿no es cierto? Por toda la labor que él hiciera en la tierra. Ahí había una maldición y que tenía que ganarse el pan con el sudor de su frente. Es decir, todo esto que hacemos, vender, todo lo que aparece en esta allá, como dijo el Moré, vender, estar con un patrón durante 14 años que te cambie el sueldo, subirse a la micro a las 5 de la mañana, luego devolverse a las 7 de la tarde, dicen los hermanos ahí en Cuba, con la guagua llena,
todos transpirados, todos, ¿no es cierto?, cansados del trabajo. Y todos los días lo mismo, todo esto que hace el hombre todos los días. Pero ¿por qué lo hace? Este es el punto, a esto yo los quiero llevar. ¿Por qué salimos todos los días a buscar el maná afuera de la tienda? Algunos lo encuentran al lado, otros lo encuentran a 1 kilómetro, otros los encuentran a 5 kilómetros, pero todos salimos de la tienda a buscar el maná. O sea, todos sabemos que hay un Dios abundante, pero igual tenemos que hacer el esfuerzo de salir a buscar el maná. ¿Por qué lo hacemos? ¿Saben por qué? ¿Y saben por qué no debemos dejar de hacerlo? Primero porque es una maldición y nosotros tenemos que hacer honor al castigo que Dios nos dio. Tenemos que salir a trabajar. Y segundo, porque salir a trabajar es también una muestra de fe. ¿Sí? Porque cuando tú sales a trabajar, tú le estás diciendo al Creador, yo sé que tú me vas a sustentar, que en el fondo no depende de mí. Y esto es importante porque no depende de cuánto yo sé, ni de los títulos que tengo, ni de quién yo sea académicamente hablando, ni de lo que sepa hacer. Cuando yo entiendo que en realidad esto lo tengo que hacer porque también esto de salir es un acto de fe, entonces se unen las dos cosas. Como bien enseñaba el Rab Joseph, se une el trabajo, que sería los negocios, ¿no es cierto? Y por otro lado se une la Torá. Entonces, la clave, la clave de esto es negocios y Torá, o sea, trabajo y Torá. No dejar el trabajo, porque el trabajo es una acción que de una u otra manera nos va a conducir a la fe. Cuando tú sales a trabajar y lo haces con fe y agradeces al Eterno incluso por el trabajo que Hashem te dio y sabes que Él es quien te proporciona finalmente el sustento, Él es el que le da, si tú estás empleado, Él es el que le da el trabajo al empresario, al dueño de la empresa, para que tú, por tu causa, Dios bendice esa empresa, para que a ti no te falte, por tu causa. Uno así debiese entender las cosas, que uno es la bendición para el mundo que nos rodea. Entonces, el trabajo que hacemos, salimos a vender, a trabajar, a cambiar, a arrendar, etcétera, lo hacemos también como un acto de fe, porque Dios, que es el sustentador y el abundante de todo, ¿no es cierto?, está incluso detrás de esta, entre comillas, que la maldición que recibió el hombre. Que el Eterno nos bendiga y nos ayude a seguir confiando, a creyendo en el Eterno y a entender también que todo lo que Él nos da, nosotros tenemos también que devolvérselo, ¿no es cierto? Eh, Activemos también todas estas cosas que de pronto las tenemos amarradas porque pensamos que el dinero se va a acabar, porque es nuestro. Saquemos también de nuestros bolsillos, como dice el primer mandamiento, que debemos amar al Eterno con tu mucho, meodeja, dice. Ámalo con tu mucho, con todas tus fuerzas, ahí dice meodeja, meot es mucho. Ámalo con tu mucho. ¿Cuánto es tu mucho? Tu mucho a lo mejor es 30, el mucho de otro será 100, el mucho de otro será 200, pero lo que sea tu mucho, también tienes que entregárselo al Eterno. Y de esa manera hacemos que el Rab Joseph, ya lo hemos citado hoy día harto, nos acordamos hartos de él. El Rab Joseph decía que el dinero es un ciclo y es una especie de órbita. Cuando hay uno que lo detiene, es decir, cuando tú lo aprietas y no lo sacas de ti, no lo haces circular, entonces ahí se queda la bendición. Uno tiene que intentar que el dinero haga esto todo el tiempo, porque un día sale, pero no va a faltar cuando vuelva. Y de hecho eso también está escrito en el libro de Eclesiastés. Echa tu pan a las aguas, dice Shlomo Amelech, ¿no es cierto? Ciertamente volverá a ti. Echa tu pan a las aguas. Amén. Gracias al Eterno por este hermoso momento que nos dio de estudio de la bendita Torah. Vamos a agradecer. Te agradezco, Dios mío y Dios de mis padres, por haber puesto mi porción entre aquellos que se sientan en la casa de estudio, y no entre aquellos que pierden su tiempo. Pues yo madrugo y ellos madrugan, yo madrugo para ocuparme en las palabras de la Torá, y ellos madrugan para ocuparse de cosas vanas. Yo me esfuerzo y ellos se esfuerzan. Yo me esfuerzo y recibo recompensa. Ellos se esfuerzan y no reciben recompensa. Yo corro y ellos corren. Yo corro hacia la vida del mundo venidero.
y ellos corren hacia un pozo de destrucción, pues está dicho, y tú, Dios, los harás descender en un pozo de destrucción. Los que viven del derramamiento de sangre y el engaño no vivirán la mitad de sus días, pero yo depositaré mi confianza en ti. Amén. Baruch Hashem. Nos despedimos. Gracias a nuestros hermanos de coro. Bendiciones para usted. Gracias para nuestros hermanos de allá a nuestro Moré Shentop, gracias para él, gracias por el Shibur. A nuestro hermano Isaacar Ben Yosef de Maracaibo, bendiciones para él. A toda la comunidad en Maracaibo, a nuestra hermana Alejandro, perdón, y Susana en Hierbas Buenas, bendiciones para él. A nuestro hermano Javier Vergara, bendiciones para ti, Javier, para tu esposa, tus hijos, allá en Concepción. A nuestra hermana Rosa Medina, a Maribel Bustamante, a mi madre Cecilia Díaz, allá en Nelly Colina, a nuestro hermano Guillermo Duarte, allá en Quilicura, a Joseph de Maracaibo, a Teresa Jesús de México, Cancún, a Gabriel Araya de Peñaflor, a Jorge Manaure de Maracaibo y a Elisheva. Y a todas las personas que también nos están viendo por las otras plataformas en YouTube, a nuestra hermana Cecilia Bravo, a mi hermano Claudio Riveros también que nos pudo ver ahí en Facebook. A todos, que el Eterno les bendiga mucho y nos vemos pronto de nuevo en torno a la Torá. Amén. Cuídense, que el Eterno les bendiga. Shalom, shalom.